Hola, muy buenos días. Hoy os voy a tratar de compartir un pensamiento cristiano. Como todos los lunes voy a procurar hacerlo, y los jueves vamos a tratar de hablar sobre el libro de Apocalipsis, pero una visión particular mía, no es de algo que se haya estudiado por ahí, sino que más o menos ha sido unos pensamientos que me ha venido a mi corazón y que quería compartir con todos vosotros. Os podéis suscribir al canal, podéis también tocar la campanita por si queréis recibir notificaciones, ¿no?, para cuando haya subido algo más. Hoy quería compartir la gloria de Israel, y leyendo en 1 de Samuel capítulo 4 verso 22, dice: dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hubo un gran problema y una gran tristeza en el pueblo de Israel cuando el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Sabéis que hubo una batalla, los israelitas iban perdiendo, y lo que hicieron fue traer el arca de Dios al campamento, donde se hizo un alboroto grandísimo, donde hubo gran alegría, gran griterío, y los filisteos, ellos temieron porque dijeron: Dios está en medio del campamento de Israel, y hubo realmente un gran temor. Pero el pueblo de Israel perdió la batalla, y no solamente perdió la batalla, sino que el arca de Dios fue llevada prisionera por los filisteos y fue puesta en el templo de su dios Dagón. Decirle que no podemos usar a Dios como un talismán o como un amuleto, que es lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando ellos iban perdiendo la guerra, se acordaron de Dios y se acordaron de que podía traerlo en medio de la batalla. Es decir, ellos querían usar a Dios para su provecho, y yo pienso que no podemos usar a Dios para nuestro provecho, sino que Dios lo que quiere es usarnos a cada uno de nosotros para la gloria suya. Así que el arca fue traspasada y fue llevada a tierra de los filisteos, con gran llanto del pueblo de Israel, con la muerte de los hijos de Elí. Y todo esto viene a cuento de que precisamente los sacerdotes, los ministros, los que estaban ministrando de parte de Dios al pueblo, pues ellos no estaban andando bien. Ya sabéis que los hijos de Elí lo único que hacían era sacar provecho para su bienestar. Ellos tomaban de la carne, ellos tomaban de los sacrificios las mejores partes, ellos incluso tomaban todo lo que era para provecho suyo y para enriquecimiento suyo. No solamente eso, sino que además tenían sexo con algunas de las doncellas o algunas de las mujeres que se acercaban al tabernáculo de Dios. Es triste ver cómo los hijos de Elí estaban haciendo esas cosas, pero la verdad es que hoy en día también podemos ver cómo muchos ministros piensan solamente en su propio provecho y no piensan precisamente en alimentar o apacentar a la grey de Dios. ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apacienta mi grey, cuida de mi grey, no haga nada para vanagloria tuya, no haga nada para ti, sino todo para la honra y la gloria de Dios. Es triste ver cómo muchos ministros y muchos sacerdotes se extraviaron y fueron haciendo lo que a ellos más les convenía, lo que más querían, y se olvidaron de lo que estaban puestos ahí para servir a Dios, y sobre todo para interceder y ser intermediario entre Dios y el pueblo suyo. Triste ver esas cosas, y lo más triste es que nadie salió en defensa del arca, sino que todos huyeron y dejaron el arca del Señor allá en medio del campamento, y los filisteos se regocijaron de haber capturado al Dios de Israel. Muchas veces el enemigo se alegra de que nosotros abandonemos
a Dios en medio de la lucha y en medio de la batalla, como si Dios fuera un amuleto, un talismán, y como hemos perdido, pues ya no nos sirve para nada. Es triste ver eso, pero Dios realmente no necesita que nadie lo defienda, ni que nadie le ayude. Dios sabe defenderse Él solo por Él mismo. Cuando los filisteos se llevaron el arca de la alianza y la pusieron en el templo de su dios Dagón, cuando los sacerdotes vinieron por la mañana temprano para abrir las puertas del templo, para que el pueblo fuera a adorar a su Dios, resulta que Dagón estaba tendido boca abajo en adoración, digamos, delante del Dios de Israel. Dagón, un Dios inventado por los hombres, se había tumbado en adoración, ¿no?, delante del Dios de Israel. Lo levantaron enseguida antes de que el pueblo acudiera y lo pusieron otra vez en su lugar. Y resulta que al otro día, cuando fueron otra vez por la mañana temprano, pues resulta que Dagón estaba no solamente ya postrado, sino que su cabeza estaba cortada, sus manos cortadas, sus pies cortados. ¿Por qué? Porque la única cabeza que hay en todo el universo es la cabeza es Dios mismo. Y todos deben postrarse ante Él, y todos debemos reconocer que Él es el Dios verdadero. No solamente pasó eso, sino que además castigó al pueblo de Filistea con tumores, con úlceras, y ya nadie quería el arca dentro de su ciudad. Cada uno se la mandaba el uno al otro, y hubo un momento en que nadie quería el arca, porque cada vez que el arca llegaba a una de las ciudades, el dolor y el mal era grande, grandísimo, y nadie quería recibir el arca en su ciudad. Así que lo que hicieron fue consultar a sus adivinos, a sus encantadores, y le propusieron una cosa, que si esto venía todo de parte de Dios, lo que iban a hacer, iban a atar 2 terneras o 2 vacas, digamos, que guiaran al arca de Dios en un carro, y que fueran 2 vacas o 2 yuntas que estaban criando. Es decir, ningún animal olvida a sus crías, ningún animal desecha a sus crías, sino que las defiende y son capaces de, yo no sé, yo he visto gatos que a lo mejor tú vas a tratar de tocar, o a una perra va a tratar de tocar a sus crías, y se ponen hechos unos guerreros que son capaces de defender a sus crías, incluso a amor de sus vidas, ¿no? Los animales estos llevaron el arca del Señor, y las crías estaban, digamos, baleando, llamando a sus madres, las madres llamando a sus hijos, pero el poder de Dios era tan fuerte, que esas yuntas no podían dejar de andar por el camino que Dios había trazado. Fíjate que estos animales tuvieron que seguir el camino que Dios trazó. Muchas veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo seguir el camino que Dios nos traza y que Dios nos manda a andar. No sé el por qué, pero muchas veces el pueblo de Dios le cuesta muchísimo trabajo poder seguir los caminos que Dios ha puesto delante de nosotros. Es triste ver todas estas cosas, pero a Dios no se le puede tratar como un amuleto ni como un talismán, es decir, de algo que tengamos que usar precisamente en los apuros, en las tribulaciones, cuando ya todo nos va mal. Cuando todo nos va bien, muchas veces no nos acordamos ni del Señor ni de nada, sino que pensamos que todo lo hemos conseguido por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia manera de saber las cosas, y nos olvidamos de Dios. Pero cuando las cosas se tuercen, cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces cuando nos acordamos de Dios y vamos a Él y queremos traerlo
precisamente al frente de la batalla. Dios no iba a estar al frente de la batalla del pueblo de Israel porque los hijos de Elí andaban mal. El Señor no puede andar en medio del pecado, ni puede andar ni de los ministros, por supuesto, ni en medio del pecado del pueblo. El pueblo debería de haberse santificado, debería de haberse preparado, debería de haber consultado a Dios si debía de ir a la batalla o no, y no ir porque las cosas eran así, tenían que rebelarse contra los filisteos. Tristemente, muchas veces nosotros nos rebelamos contra las cosas que nos acontecen y queremos luchar por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio poder, ¿no? Y eso no nos llena ni nos lleva a la victoria, porque el que nos lleva a la victoria es Jesús. Él es nuestra victoria, de hecho. Él venció en la cruz del Calvario y Él es el que lleva a su pueblo a la batalla y a la victoria. Muchas veces lo que nos pasa es que no consultamos a Dios. Nos cuesta mucho trabajo consultar a Dios, incluso para las cosas más simples. Sin embargo, debemos de consultarlo por todo y para todo. Al pueblo de Israel le aconteció que los gabaonitas los engañaron y ellos es que no consultaron a Dios. Ellos prefirieron creer lo que los gabaonitas estaban comentándole, sobre todo porque estaban exaltando el poderío y la grandeza del pueblo de Israel y que la fama de Israel había llegado hasta sus tierras, y ellos pues creyeron que era conveniente hacer un tratado de paz. No habían consultado al Dios de Israel. Eso es triste, que muchas veces no consultemos a Dios por nuestras cosas, y así pues muchas veces nos va medio regular. El arca fue llevada a cautiverio, los israelitas sufrieron las pérdidas de los hijos de Elí, incluso de Elí también sufrieron la pérdida, porque él, al oír todo lo que había pasado, pues la verdad es que se cayó, se dio en la nuca y murió a la misma mar que sus propios hijos. Es triste ver cómo muchas veces las cosas acontecen de una manera que produce la muerte de los sacerdotes. Algunos pensamos que nunca nos va a acontecer nada malo, porque como estamos en Dios y Dios está por nosotros, que nunca nos va a acontecer nada malo. El pueblo de Israel pensaba que como Dios estaba con ellos, como Dios lo había elegido como pueblo, como Dios estaba ahí viviendo en medio de ellos, pues ellos pensaron que nunca iban a sufrir daño. Sin embargo, a través de todos los libros vemos cómo el Señor tuvo que ir castigándolo vez tras vez, y no solamente vez tras vez, sino que muchas veces cuando el pueblo se humillaba, el Señor le mandaba jueces para liberarlo. Es triste ver cómo muchas veces a nosotros nos va no tan bien por eso, por no consultar a Dios, ni por andar como Dios quiere que andemos. Hay muchas cosas que nos rodean, muchas cosas que luchan contra nosotros. Aquí el pueblo de Israel muchas veces era sometido por Madián, por Egipto, por los filisteos, por la amalecitas y por tantas otras naciones que luchaban contra el pueblo de Israel cuando ellos no abandonaban los principios de Dios. Amalek es uno de los tipos de la carne. Nosotros todos sabemos que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. Cuando leemos la palabra de Dios y Dios demanda al pueblo de Israel de exterminar todo Amalek, de exterminarlo por completo, y que siempre habría guerra entre Amalek y el pueblo de Israel. Nunca la guerra dejará de ser entre Amalek y Israel. Nos quiere decir que nosotros debemos de tratar de destruir todos los deseos de la carne que combaten contra nosotros, exterminar la carne, clavar nuestra carne en la cruz del Calvario, morir al pecado, morir a la carne y vivir en Cristo Jesús.
los deseos de la carne son contra el espíritu. Muchas veces lo que pasa es que no terminamos de exterminar nuestro Amalek, sino que los dejamos como sobrevivir, y ahí crece la raíz. Si no arrancamos todo de raíz, ese pequeño trozo de raíz lo que va a hacer es que realmente va a volver a florecer, y lo que vamos a conseguir es que la guerra va a seguir entre la carne y el espíritu. Muchas veces el Señor permite que no terminemos con toda la carne porque está probándonos, pero la verdad es que la lucha contra la carne es diaria. Nunca la carne va a dejar de luchar contra nosotros. Amalek era un pueblo que atacaba sobre todo en la retaguardia, es decir, que atacaba por la espalda, nunca ataca de frente. La carne nunca nos va a atacar de frente. La carne siempre nos va a atacar por la retaguardia. Cuando menos te lo esperas es cuando la carne va realmente a atacarnos y va a tratar de hacernos caer. Tenemos a Madián, tenemos los filisteos, tenemos Egipto, tenemos tantas cosas en derredor nuestra que van a tratar de apartar nuestras vidas del Señor, que van a tratar de apartarnos del Señor, que van a tratar de someternos a ellos, y tenemos que estar luchando. No debemos dejar que el enemigo aprese precisamente el arca de la alianza. No debemos dejar que el enemigo crea que la salvación de Dios no es completa en nuestra vida, porque lo único malo es lo que algunas veces he oído, ¿no? Como que nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra salvación, que la obra de Dios parece como que no ha sido completa. Hay algunos cristianos, como yo he oído, ¿no? O he visto en mi propio caminar cristiano, que muchos dicen que debemos de estar orando siempre porque hay como, oí una vez, por ejemplo, una vez de una chica que iban a estar orando por ella porque había tenido de chica una medallita de una santa, porque como aquí en España la mayoría hemos sido católicos más bien por fuerza, más que por creencia, pues esta chica había tenido una medallita que su madre le puso, y resulta que eso tenía como un espíritu de muerte sobre ella, y que iban a orar para que ese espíritu de muerte fuera quitado de su vida, y que todas esas cosas de la niñez, todas esas faltas que había cometido en la niñez, todas esas cosas que habían cometido en la niñez y que aún estaba en su interior, pues tenía ella que ir, lavarlo, restaurarlo y pedir perdón, y etcétera, etcétera. Entonces yo le dije a este hombre, bueno, pues lo que tú me estás predicando es un Cristo un poco flojillo, ¿no? Un Cristo no que haya hecho una obra completa, sino que ha hecho una obra incompleta. Yo pensé que en la cruz del Calvario Cristo había hecho la obra completa, porque Él dijo, consumado es, y me está dando a entender que no. Así que me estás diciendo que cuando yo fui chico y mi madre me puso una medallita de San José, porque me llamo José Luis, y cuando yo me convertí al Señor me quité la medalla, y no recuerdo si la tiré o si se la di a mi abuela para que la fundieran para otros menesteres suyos, pues resulta que ahora Dios no me ha perdonado esa cosa que en mi niñez, sin querer, yo, sin ser consciente de ello, sino que mi madre me la puso. Ahora tengo que ir a mi niñez a pedir perdón por esa medallita que mi madre me había puesto. Le dije, realmente el Cristo que me está predicando es un Cristo que no tiene ningún poder, porque si yo tengo que ir ahora a recordar las cosas de mi pasado y pedir perdón por las cosas de mi pasado, cuando yo pensé que en la cruz del Calvario Dios me perdonaba todo mi pasado, me hacía nueva criatura,
me hacía hijo suyo, me adoptaba como hijo suyo. Ahora tú me dices que la obra del Señor es incompleta y que tenemos que completarla precisamente yendo hacia nuestro pasado. Él se quedó, no sabía qué contestar, y hubo un hermano que estaba allí con nosotros que después vino y me habló y me dijo, oye, yo no había caído en esas cosas, ¿no? Y es verdad que la obra de Cristo ha sido completa en la cruz del Calvario, porque Él dijo esas palabras, consumado es. Y cuando dice consumado es que es consumado. No hay más nada, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más nada que hacer, solamente entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Aceptar que Él murió en la cruz por mí, aceptar que yo morí en la cruz juntamente con Él, y que precisamente el pecado ya no tiene autoridad con los muertos, porque si he muerto, ya la ley no me puede demandar nada. Como bien decía Pablo, cuando alguien muere, ya la ley no puede nada contra él. Y si nosotros hemos muerto con Cristo Jesús en la cruz, ya la ley no tiene nada contra nosotros, sino que hemos sido adoptados hijos de Dios. Esto nos quiere decir que tengamos que andar en pecado, porque precisamente eso es lo malo, que muchas veces hablamos de la gracia de una manera tan grande, tan abundante, que nos olvidamos también que Dios es un Dios justo y que Dios nos ha apartado para Él, para que andemos en santidad y para que andemos conforme Él quiere que andamos. No andar conforme nuestra vana manera de vivir, no andar en la carne, sino andar por el Espíritu. Cristo nos ha dado de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía toda la verdad, y el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, todas las cosas que Dios ha hecho por su pueblo. No podemos estar tristes ni podemos estar cansados. Y una cosa, Dios gana la batalla. Dios ganó la batalla en la cruz del Calvario. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que usar a Dios como un amuleto. Lo que sí te recomiendo es que siempre tenga tiempo para Él. Tiempo de comunión, tiempo de tomar tu maná diario. El maná diario se refiere a poder leer la palabra de Dios y alimentarte de la palabra de Dios. Beber de la roca que seguía al pueblo, que era Cristo Jesús, es decir, beber de Cristo. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Tenemos que beber su sangre y comer su carne. Tenemos que recordar que Él ganó la batalla, que ante Él toda la creación se postrará, todo el mundo se postrará, toda rodilla se doblará, porque Él es Dios sobre todas las cosas. No hay mayor gozo que este, que saber que Dios es por nosotros. El pueblo de Israel se olvidó de eso cuando fue a la batalla. Trató de vencer a los filisteos por su propia fuerza. Se olvidaron de Dios. Y cuando fueron perdiendo es cuando se acordaron de Él y lo trajeron al campo de batalla. Sí, gritaron de excelencia, gritaron de alegría, pero el llanto fue más grande cuando vieron que habían sido derrotados y que el arca del Señor había sido capturada. Dios mostró que Él vuelve, que Él gana y que Él forma parte de su pueblo y que Él ama a su pueblo. Y no hay mayor gozo que este, saber que Dios está por nosotros. Dios obra, nosotros somos sus instrumentos, no somos cualquier cosa, somos sus instrumentos. Y os digo una cosa, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Como bien le dijo Jesús a los fariseos, vosotros creéis que sois hijos de Abraham, pero Dios puede levantar hijos a Abraham incluso de debajo de las piedras, porque Dios es poderoso para eso. Hermanos, Dios nos está llamando a la lucha, Dios nos está llamando a subir, Dios nos está llamando a la viña para trabajar. Él salió, como habla esta parábola, desde temprano por la mañana hasta la última hora de la tarde buscando obreros.
Y Él sigue aún hoy en día, que estamos ya en los últimos tiempos, buscando obreros para que vayan trabajando a su mies. La gloria de Israel fue traspasada, pero ahora tenemos este privilegio, que Dios está en nosotros. Dios vive en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y Él es el que nos guía en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que dejar que Él obre. Tenemos que buscar tiempo para Él. Tenemos que buscar tiempo para estar en comunión con Él. No podemos tener tiempo para tantísimas cosas como hay alrededor de nosotros, como Egipto, este mundo que tanto nos acecha y que tanto trata de cautivarnos, Amalek que nos ataca por la espalda, Madián que abre nuestros ojos a cosas vanas, y tantos que tratan de luchar contra nosotros, tantas cosas que tratan de luchar contra nosotros. Está el temor, el miedo, siempre están luchando contra todas las cosas que hay en este mundo. Es triste ver cómo el pueblo de Israel hoy en día, nosotros que somos el Israel espiritual, hoy en día, estamos dejando que el enemigo se lleve toda la gloria que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Es triste ver cómo nos ocupamos más de las cosas de la carne que de las cosas del Espíritu. Es triste ver que no tenemos tiempo para Dios y tenemos tiempo para tantas cosas. Es triste ver cómo podemos pelear por los resultados de nuestro equipo de fútbol o de baloncesto, incluso luchar contra hermanos en la fe por nuestro equipo, cuando deberíamos de orar los unos por los otros y amarnos los unos a los otros. Una cosa os digo, si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, somos mentirosos. No dejemos que el enemigo capture la gloria de Dios que está en nosotros. Como siempre digo como saludo, Shalom y Maranatha. El Señor viene. Dios les bendiga a todos. Amén.